Gracias. Bajémosle un poquito de... Dios les bendiga a todos. Muy demasiado. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les guarde. Mucha sonoridad, hermano. Solo necesito un poquito de monitoreo. Gloria a Dios. Perdonen, hermano, siempre. Siento que estoy dentro de un cajonón. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que vamos a estudiar es la verdadera gracia. La verdadera gracia. ¿Por qué el título? La verdadera gracia. Porque se puede interpretar mal la gracia. Hay una sola gracia. Gracia es un favor inmerecido. Pero podemos interpretar que gracia es que nos perdonen todo lo que hagamos. No existe hombre sin ley de Dios. Jamás ha sido creado nadie desde que hay creación, y eso es desde la eternidad, que no tenga ley estipulada. Lo podemos ver en la Escritura. Antes de que hubiera Sinaí con ley escrita, había ley en la conciencia del hombre. ¿Por qué será tan difícil monitorear, no? Antes de que hubiera ley escrita en el Sinaí, pero que ya había creados, es decir, criaturas, ya había Dios creado. ¿Cómo vivía esa gente, esos seres? Fueran ángeles, fueran lo que fueran. Por eso digo seres. No determinemos si eran humanos, si no eran humanos, etcétera, pero eran conscientes. Criaturas conscientes. Entonces, como estoy tratando de probar que no hay criaturas sin ley. Y claro, cuando se dio ley, era para obedecerla. Dios dio leyes, aún a la materia inanimada. Es decir, cuando Él creó los mundos, no discutamos tampoco si la materia inanimada alguna vez fue animada. Si los minerales tuvieron alguna vez ánima, si los vegetales tuvieron ánima. Dejemos eso a un lado, no hay tiempo. Pero, ¿por qué ellos tenían leyes? Tenían leyes que cumplir. La ley de la gravedad, la ley de la atracción, la ley, etcétera, orbital. Una inteligencia estaba rigiendo todo eso. Entonces yo lo que quiero probar con usted, con la Biblia, es que nunca jamás va a haber un hombre sin ley. Si no hubo en el pasado seres sin ley, no van a haber en la tierra seres sin ley. O sea que es absolutamente absurdo, de toda absurdez, decir que podemos vivir como querramos y agradar a Dios. O sea que la verdadera gracia es que desde que Dios dio libre albedrío a las criaturas, que les dio libre albedrío, iba a depender de ellas, de las criaturas, agradar o desagradar a Dios. Para eso les puso leyes. ¿Cómo eran las leyes antes del Sinaí? No nos vayamos a la eternidad pasada. Sinaí, antes del Sinaí. Las leyes estaban en la conciencia. Las leyes de Dios. Quiere decir entonces que cuando Dios puso el Sinaí, el decálogo escrito, no eran todas las leyes de Dios las que estaba poniendo en el Sinaí, sino condensó en el Sinaí lo que iba a regir al pueblo escogido. Fíjense bien, no al mundo. Porque antes del Sinaí, el mundo se regía
por la ley de Dios en la conciencia. Después del Sinaí, cuando el Señor abrogó la ley del Sinaí, lo que se estableció ahí en el Sinaí, pero no abrogó sus leyes, abrogó las del Sinaí, porque las iba a condensar en el nuevo pacto al final en dos. Vamos a ver. Entonces, digamos, las leyes de Dios en la conciencia del hombre lo marcaban. Si hacía lo bien, o lo bueno, o lo malo. Tenía que haber un término comparativo. Vamos a ser un poquito despaciosos en eso, porque eso es básico para explicar lo que vamos a explicar. Entonces el Señor sabía que el hombre, o la criatura que Él había hecho, no era capaz de cumplir su ley total. Diría usted, entonces, ¿para qué le puso leyes? Pues para mostrarle dónde fallaba al hombre. Entonces la ley de la conciencia, por eso dice que los que no tenían ley escrita, ese es antes del Sinaí, serán juzgados sin la ley escrita, pero van a ser juzgados por la ley de la conciencia, o en la conciencia. Cuando ya el Sinaí surge, se crea un pueblo que va a ser regido por la ley del Sinaí. Y entonces el Sinaí está marcando a Israel su inutilidad para obedecer a Dios. Entonces, como Dios ve que el hombre no puede cumplirle, da la gracia. Bueno, ¿qué es la gracia? La gracia es decir, bueno, ustedes no cumplen, yo les voy a dar un remedio. Les voy a mandar el poder para que ustedes lo cumplan, si quieren. Es decir, va a venir el Espíritu Santo a redarguir de pecado, va a venir el Espíritu Santo a morar en los humanos, para que ellos, si se cogen del Espíritu Santo, si echan mano del Espíritu Santo, van a poder cumplir la ley. Vamos a ver. Quiere decir, hermano, que entonces, como no se podía cumplir la ley antes de tener el Espíritu Santo adentro, entonces Dios puso que creyeran en la sangre redentora del Mesías que iba a venir. Y les puso las figuras de los corderos. Entonces, venía la gente y fallaba, le alcanzaba el pecado. Entonces fallaba ante Dios. Entonces venían ellos, iban al sacrificio del cordero, y la sangre del cordero, porque estaban pensando en el futuro, estaban pensando en el Mesías que iba a venir, porque la sangre de los corderos no quita el pecado, solo lo cubre. Entonces, ¿cómo se salvaban antes del Sinaí? Por gracia. ¿Cuál era la gracia? Que al fallar iban a la sangre del cordero que les cubriera. Entonces ya estaban a cuentas. El pecado les volvía a alcanzar y iban al cordero y estaban a cuentas. Así pasaban el tiempo. Pero noten ustedes que ellos seguían en el ejercicio del pecado porque no podían dejar de pecar. No tenían poder. Pero el Señor les dijo, bueno, entonces ahora después del Sinaí va a venir una era, que es la gracia pura, en que yo voy a relevarlos de cumplir las leyes escritas del Sinaí. Y solo las voy a condensar en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la nueva ley del pacto. La ley que trajo Cristo. O sea, que Cristo vino a explicar que dejaran de estar con meticulosidades de 10 mandatos específicos
que fueron para Israel, pero quedaban bajo la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu era demandar que uno se cogiera del poder del Espíritu que estaría en uno para poder cumplir en el Espíritu nada más con la ley, con las demandas de Dios y ser borrados los pecados cuando los pecados nos alcanzaran. Es decir, que de todas maneras nosotros no podemos evitar el pecado que nos alcance, pero podemos echar mano del Espíritu que está en nosotros. Y con ese poder no tenemos pretexto de no poder cumplir, sino decirle, Señor, yo no puedo, pero el Espíritu que está en mí, yo me voy a sujetar y voy a vivir. Entonces, por eso dice, el que anda en el Espíritu, para ese no hay ley. Ahí se está cumpliendo. ¿Pero quién lo está cumpliendo? Lo está cumpliendo el Espíritu en uno, no uno. De tal manera que ahora estamos en gracia siempre, porque no podemos cumplir. Pero eso no quiere decir que por no poder cumplir vamos a vivir pecando. Porque si vivimos pecando, estamos haciendo afrenta al Espíritu poderoso que está en nosotros. Le estamos diciendo, yo no necesito de ti. Yo voy a hacer mis obras que agraden a Dios. No hay tal. No puede el hombre agradar a Dios. Solo cuando anda en el Espíritu. Muy bien. Entonces vamos a interpretar aquí a la luz del pasaje. Verso 1 del capítulo 6 de Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. ¿Qué es eso? Quiere decir que como tenemos gracia y podemos ir a ser perdonados, entonces pequemos y pequemos y pequemos y pequemos y pidamos perdón, pequemos y pidamos perdón. Sería eso un libertinaje. Sería una impunidad para el que peca. Y entonces nosotros tenemos que entender que ahora estamos bajo la ley del Espíritu que trajo Cristo. Vamos a leer aquí en el capítulo 7, verso 6. Ahora estamos libres de la ley, póngale ahí, de la ley del Sinaí. Pero estamos bajo un nuevo régimen, el del Espíritu. Ya no estamos bajo escritos en el Sinaí, pero estamos bajo escritos en lo interior de nosotros, en el corazón. Ahora el Señor rompió las piedras de la ley y dice, ahora se las voy a escribir aquí, adentro. Pero, si usted me sigue el argumento, antes del Sinaí, nosotros, si hubiéramos estado viviendo, teníamos la ley adentro también, como ahora, en el corazón, la conciencia. ¿Por qué se volvió al mismo sistema de la ley adentro? Porque la ley afuera no es capaz de ser cumplida, pero la ley adentro tampoco es capaz de ser cumplida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ley puesta en la conciencia antes del Sinaí y la ley puesta en la conciencia después del Sinaí? Que ahora no solamente te la escribieron, sino te dijeron, ahora tú puedes echar mano del poder que está dentro. Entonces, vamos a ver, un inconverso es esclavo del pecado. Él no puede dejar de pecar. Él está condenado no porque peca. Él está condenado porque no echa mano de Cristo. Porque no cree en Cristo. Él podría creer en Cristo. Es la única posibilidad que tiene el pecador, hermano. El pecador no puede dejar de pecar. Eso está aceptado. No puede. Su naturaleza es pecar. Él peca porque no puede dejar de hacerlo. Pero al mismo tiempo
tiene el llamado por Espíritu Santo afuera, todavía no lo tiene adentro. El que le dice, ve a Cristo, ve al Cordero, así como era antes de Sinaí. Ve al Cordero y cúbrete. Ahora es, ve a Cristo y borra tus pecados. Fíjese la cosa. Ahora, el pecador, al reconocer a Jesucristo, se convertiría. Y ya convertido, el Espíritu Santo adentro de él le da la posibilidad, si quiere, de no pecar. Y cuando el pecado lo alcanzara, por sus limitaciones humanas, por su debilidad, recurrir al abogado que ahora tiene. Y él le perdonaría. El que confiesa sus pecados, y la mejor manera de saber que está arrepentido, es que se aparta. El que confiesa y se aparta, alcanza esa gracia. Amén. Muy bien. Entonces, quiere decir que ahora el pecador, no hay que estarle diciendo, mire, usted es un pecador tal por cual, ni que... No, sí, él ya sabe. Él ya sabe que está perdido así, que es malo, que no puede dejar de hacer eso. Entonces lo que hay que hacer es llevarlo por el Espíritu, que está fuera del pecador, pero que está en el predicador, en el evangelista, y decirle, mire, por Espíritu, por supuesto, no solo por hablar, sino que el Espíritu le ponga las palabras al ministro, para decirle, mire, venga a Cristo, venga a Cristo. Yo le pregunto, ¿usted cree que el pecador, cualquiera que sea, puede venir a Cristo? ¿O no puede venir a Cristo? ¿O hay quienes ya no pueden venir a Cristo, de los humanos? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver. Yo diría, hermano, que todo humano que esté en la tierra podría venir a Cristo, porque por todos ellos murió Cristo y no quiere que ninguno se pierda. ¿Dice amén a eso? Entonces debe tener una dosis de fe todo hombre para poder creer en Cristo. Quiere decir que creer en Cristo dependerá del uso que haga de esa fe común. ¿Cómo le podría pedir Dios al pecador, ven a Cristo, si no puede venir a Cristo? Es que puede. Es lo único que puede. Venir o rechazarlo a Cristo. Una vez que viene a Cristo, ahora la cosa cambia, hermano. Porque entonces ahora Cristo en él y el Espíritu Santo en él le da la facultad de venir y tomar del poder del Espíritu para arreglar su vida y vivir andando del Espíritu. Y cuando esta debilidad humana no alcanza, se echa mano del poder. Es exactamente Pedro hundiéndose en el mar de Galilea. Señor, sálvame. Él iba hacia Cristo. El Señor lo estaba llamando, pero dudó y se hundió. Entonces pidió salvación. Esa es la gracia. Pero la gracia hay que aplicarla. Si Pedro no dice sálvame y se coge de la mano del Señor, se ahoga. Y eso que iba a Cristo. Entonces el pecado en el creyente, en el que ya se convirtió, es más serio, hermano. Porque entonces, como puede dejar de hacer aquel pecado por el poder del Espíritu, el no echar mano del Espíritu Santo que está en él, es afrentar, según Hebreos 10, 26, afrentar el Espíritu de gracia. Entonces Dios no condena al hombre porque peca, porque podría limpiarse. Lo condena por rechazar el remedio que está en Cristo y el Espíritu de gracia. Ese es todo el problema. Es decir, esta es la condenación, que habiendo venido la luz, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Escogieron seguir pecando.
Y en vez de venir a Cristo y cogerse del poder que les ha dado. Entonces, el pecado, la mancha en un vestido blanco es más visible que en un vestido negro. El pecador de allá del mundo, usted nota, hace lo que hace y no es tan llamativo el asunto. Pero un santo que peca, un convertido que peca, eso es grave, hermano. Grave. Por eso fue que a David le dice, David, ahora te va a tocar una paga cuádruple porque eres príncipe de Dios. Porque ahora estás al frente de un pueblo. Ahora tú vas a hacer un reloj público. Que si te atrasas o te adelantas, se atrasan muchos o se adelantan muchos. Ya no es de bolsillo, ¿verdad? El reloj de bolsillo solo te atrasas tú si se atrasa tu reloj. Entonces ahora estás como hombre público. Y Cristo te pone ahí como modelo. Y dice, ahora vive en el Espíritu. Pero, hermano, el problema grave de nosotros los cristianos radica en que el Espíritu Santo adentro de nosotros no nos obliga a no pecar. Ese es el gran problema. Entonces vamos a ver. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿cuánto lo tienen, hermano? Vamos a ver. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Desde cuándo? Desde que creyó. Muy bien. Ahora, ese Espíritu que está dentro de usted es Dios. Dios, Espíritu Santo. Está pegadito a usted. Camina con usted. No así con el impío. Pero con usted que es cristiano, camina con usted, va con usted de día y de noche en cualquier momento. Ahora bien, ¿por qué la presencia del Espíritu Santo, del Dios Espíritu Santo, no te obliga a ser santo? La gracia consiste en que el Señor te deja a ti que escojas la muerte o la vida dentro de ti. Muerte si te das a pecar. Vida si te vas a buscar la vida espiritual. Y tú lo escoges. Por eso es tremendo que lo que se llama el judaizar, o sea, el legalismo, quiera obligar a la gente a ser santa. Si no lo hace ni el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo nada más te dice, bueno, ¿quieres vida o quieres muerte? Pues yo quiero vida, entonces anda en el Espíritu. Yo te doy el poder. Cógete de mí. Te sigue llevando, te va llevando. Es exactamente, hermano. Rebeca, cuando es montada en los camellos para llevarla con Isaac, su esposo. Es la iglesia caminando hacia la perfección. Va acompañada del siervo de Dios, del siervo de Abraham, que es el Espíritu Santo. Va con él, lo va guiando, lo va empujando, lo va animando, lo va poniendo, lo va colocando, hasta que llegue. Pero si alguien se baja del camello, si alguien renuncia a la guianza del Espíritu y no anda en el Espíritu, no llega a la meta. Esa es la alternativa. Fíjense que nosotros venimos a este mundo a ser probados. Desde que entramos a este mundo somos probados. Y además, fuimos probados en espíritu antes. ¿Qué consecuencias hubo? ¿Qué salió de ese tribunal? No sé qué salió para cada uno. Pero venimos a esta tierra y nos encontramos con la naturaleza humana del cuerpo, del alma, nos encontramos muertos. Fíjese bien, veníamos vivos. ¿En qué momento morimos en espíritu? Acuérdese usted que ya todos, inclusive Luzbel, nació de Dios en espíritu. Considérelo. Dios nunca tuvo hijos muertos.
Por eso dice en alguna parte de la Biblia que Satanás no permaneció en la verdad cuando era Luzbel. Es el primer apóstata. Ahora, sigamos para abajo de Luzbel. Todos los demás seres criados nacieron vivos en espíritu, pero esos espíritus fueron probados. Ahora bien, no tenían cuerpo todavía los espíritus. Entonces dice que unos espíritus los dio Dios Padre al Hijo para que vinieran a la tierra, y otros se los reservó el Padre. Por eso el Hijo ora aquí en la tierra y le dice: Padre, los que tuyos eran y me los diste están aquí. Ya los cuidé, ya los conduje, ninguno de ellos se ha perdido, más que aquel que se quiso perder. Por eso ahí entendemos que Judas no venía condenado, sino perdido. Pero se condenó aquí, en su alma. Vino a ser probado en el alma aquí. Entonces, bueno, venimos nosotros acá. Pero dice que ninguno va a ir a Cristo para salvarse en la tierra. Fíjese las consecuencias de la vida existencial en espíritu. Ninguno va a venir a Cristo en la tierra si el Padre no lo lleva. Ahora, ¿a quiénes lleva el Padre? Al Hijo. Los que aprendieron allá. Miren las consecuencias de la vida preexistencial. Por eso es que entendemos que se empieza aquí en la tierra en distinto punto de arranque. Por eso hay almas que empiezan una vida áspera, naciendo en una posilga, digamos. Y otros nacen en un palacio. Unos tienen una vida azarosa, terrible. Otros tienen una vida fácil aquí. Por eso entendemos que deben haber batallas antes de nacer, hermano. Sobre nosotros. Antes de tener cuerpo físico. Si no, explíquese usted a Jacob y a Esaú. No habían nacido y uno venía rechazado y otro venía aceptado por el Padre, por Dios. Ahora, dice, no habían hecho nada aquí. Pero ¿habrían hecho algo allá en la vida preexistencial espiritual? Seguramente. ¿Por qué la pregunta a Cristo? ¿Quién pecó este ciego que nació ciego? ¿Él? ¿Cuándo? Si no había nacido todavía. Para que estuviera ciego. O sus padres, los ancestros. Quiere decir que nosotros traemos cuentas del pasado. Y venimos a la tierra cargando lo que determinó el tribunal de los espíritus. Por eso dice en el Nuevo Testamento que vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo cuando pasemos el probatorio de aquí, de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Como que la cuenta de aquí en la tierra de lo que estamos haciendo ahora, para ir al tribunal allá. Fíjese bien, pero ¿qué pasó de lo que hicimos fuera del cuerpo? ¿Qué pasó con ese Esaú y ese Jacob que venían con batallas en el vientre de la madre? ¿Qué pasó? Que Dios había hecho ya determinaciones y juicios sobre ellos antes de nacer. La gracia no es nada más que cogerse de un favor inmerecido que Dios da para salvar al que tome de esa gracia. El ejemplo que yo pongo es el siguiente, hermano, porque cuando yo platico estas cosas que son bien profundas, me dicen,
Hermano, ¿no será que entonces la sangre de Cristo no es suficiente? Yo no estoy hablando tal cosa. Sería una horrible herejía. Lo que estoy asegurando es que la sangre de Cristo, siendo suficiente para salvar a todos los hombres, cabía toda la humanidad ahí, hermano. ¿Por qué no se salva toda la humanidad? Hay sangre suficiente. ¿Por qué no se salva? Hay voluntad en Dios suficiente para que ninguno se pierda. Lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no todos van a la sangre. El ejemplo lo pongo así. Anoche lo volví a repetir porque es la única manera como me lo explico. El océano Pacífico, que parece que es el océano más grande, tiene suficiente agua para que todos nosotros nos ahogemos juntos ahí. Pero usted puede ir al Pacífico y meter solo la punta de los dedos en el océano y solo le mojó la punta de los dedos, el agua. Va a decir, qué poquita agua, ¿verdad? O qué poquito se metió. Fíjese, otro ejemplo de la Pascua. La sangre de los dinteles de la puerta era suficiente para que el destructor no entrara. La gracia era esa. No estaban hablando de la conducta ni nada de lo que estaba dentro, sino si había sangre puesta en los dinteles. Venía el destructor, miraba la sangre, pasaba. Pero si se salía alguien de ahí, note usted, por la sangre no podía entrar el destructor. Pero el que estaba dentro podía renunciar a la protección de la sangre. Por eso yo pregono y declaro y tengo base suficiente. No se puede perder la salvación, no te la puede quitar ni el diablo, ni los demonios, ni nadie. Pero tú te puedes salir y renunciar. Por eso te prueban hasta el último momento de tu vida. Y si te están probando, ¿y quién no puede decir eso? Que lo prueban hasta el último segundo de vida aquí. Está siendo probado el creyente. Ahora, si te están probando, todavía no estás aprobado. Hasta que estés de la última prueba. ¿Qué mercadería la van a estar probando si ya está aprobada? Ahora, si nosotros estamos aprobados, ya estaremos tranquilos. Pero no, nos están probando y probando y probando. Por eso, hermano, Dios te la da en la cruz. Y lo prueban 10 minutos, 15 minutos, una hora antes de que se muriera. Todavía lo prueban. ¿Quieres salvarte? Cógete de mi sangre. Ese fue el mensaje de la cruz. Se cogió al ladrón. Dice que en el último minuto se puede perder o salvar. Yo no hice nada el ladrón y se salvó. Entonces es por la gracia. La verdadera gracia es alcanzar perdón. Bueno, entonces ¿cuál sería la pérdida de una persona? Sería que aunque hay gracia suficiente, que la muerte física lo alcance sin arreglarse en la sangre. Ese es el pecado imperdonable. Viene el hombre y hasta el último momento, yo he sabido de casos así, he visto algunos casos así en la agonía, en la muerte, que rechazan a Jesucristo hasta el último momento. Y tengo presente en un caso en que la persona era atea y terriblemente blasfemadora contra Dios, y los hijos se convirtieron. Y le llevaron a hablar al papá antes de la agonía. Le dijeron, mi papá, sálvese que Jesús. Dije, no, yo no quiero nada con Jesucristo. Y dijo, una serie de cosas y luego murió. Ese es el pecado. Si yo le hubiera dicho ahí, yo creo,
Yo me cojo de esa sangre, aunque sea ya para morir. Se salva, hermano. A mí me contaban de aquel hombre que iban a ejecutar en la silla eléctrica. Y llegó el predicador, que lo dejaron entrar unas horas antes de que fuera ejecutado, y le predica a Cristo. Y se convierte, hermano. El asesino terrible se convirtió. Pero aquel que se impactó con el mensaje y se cogió. Entonces el predicador le cantó cuando ya se iba a despedir, porque ya lo iban a llevar para luego la ejecución a la medianoche. Le cantó: ahora soy de Cristo, mío también es Él, no solo por el tiempo aquí. ¿Cuánto le quedaba a ese hombre? Sino por la eternidad. Y ese hombre le impactó tanto el canto que cuando lo llevaban los guardias para adentro al callejón de la muerte, se volvía para el predicador que estaba en las rejas. Decía: ahora soy de Cristo, y yo también estoy bien convertido. Y decía: no solo por el tiempo aquí. ¿Cuánto me quedaba? ¿De qué me había servido Cristo ahí? ¿De media hora, 2 horas? Sino por la eternidad, y a la medianoche no estaba en la eternidad con Cristo. Eso es gracia. Ahora, yo voy a poner el caso de la obra otra vez en la cruz, pero en esta forma. La verdadera gracia pues es vivir del pecado, pues, eso quiero decir. Vale, viene un ladrón y muere a los minutos de haber creído en Cristo. Él nunca hizo obras del arrepentimiento, ya estaba en la cruz. Ahora bien, si él se hubiera bajado de la cruz después de convertirse, ¿usted cree que él hubiera seguido matón, asaltando? No, porque la nueva naturaleza le daba la facultad de evitar lo que nunca pudo evitar. Él pasó toda su vida transgrediendo la ley, pero la gracia lo alcanzó en el último momento. Entonces, él ya no pudo probar que ya iba a huir del pecado, porque luego murió. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermano? Que no estamos en los momentos últimos de nuestra vida, sino que tenemos oportunidad de probarnos a nosotros mismos, que tenemos una nueva naturaleza. Entonces, si el ladrón hubiera bajado a vivir, hubiera vivido una vida santa. Pero nosotros probémoslo. Nosotros estamos viviendo después de habernos convertido. ¿Cómo estamos viviendo? Eso es lo que habla. Si estamos viviendo, aunque posiblemente alcanzados por el pecado, porque ¿quién no peca? ¿Quién no peca? Pero alcanzado por el pecado no es lo mismo que dándose a pecar. Eso ya no se puede, hermano. O si se hace, se cae de la gracia, se devuelve, se pisotea la sangre de Cristo. Y se hace afrenta al Espíritu Santo. Eso Dios no lo perdona. Ahora, es posible que el pecado te alcanzó y te volvió a alcanzar por allá, porque la debilidad humana y las limitaciones humanas y las imprudencias que uno comete pueden dar pie a eso. Pero darse a pecar, no, hermano. Darse a pecar, no. El que se da a pecar se va a la gracia. Hay un límite. Todavía el Señor te espera. La primera, la segunda, el Sansón, la tercera. Se acabó. Alguien lo dibujó así. Puede uno caerse en el barco de la salvación y lo levantan. Lo levantan en el barco. Lo levantan en el barco. Pero si te caes del barco ya no te sacan. Porque tendría que haber, digamos en el caso de Cristo, tendría que volver a morir por ti, Cristo. Ya no, en una Biblia dice, ya no hay otra víctima por el pecado.
el que era la víctima por el pecado ya murió por ti, pero pisoteaste su sangre y ya no hay otro Cristo. Porque el mismo ya no te vuelve a salvar, porque nadie puede nacer por tercera vez en el Espíritu. Nació en el Espíritu, le dieron la gracia, lo sacaron, lo salvaron, porque estaba muerto su espíritu, y luego lo alcanzó el pecado, y no hay quien no le alcance el pecado alguna vez, pero luego devolvió la gracia, y dijo, yo ya no creo en nada de eso, como Sansón. A la tercera, no, hoy salgo de esta, siempre he salido, y no sabía que Dios se había apartado de él. O sea que debe haber un momento en que Dios dice, bueno, ya, me voy, te quedas huérfano, te quedas solo, ya no soy tu padre, de ahí no se puede salir, hermano. De ahí no se puede salir. La gracia alcanza hasta donde tú decidas la vida o la muerte. La vida está en la gracia que te da el Señor, porque no es porque no pecas que te vas a salvar. Es porque por gracia, al confesar y apartarte de aquello que te asedia, del pecado que te asedia, te salvas. Por pura gracia. Pero si tú quieres vivir en el pecado, Dios no te va a salvar, hermano. Te va a abandonar. Por eso es que en la parábola del pródigo, el padre no fue a traer al hijo a la pocilga. Es la figura clásica, hermano. O el pródigo se levantaba de la pocilga, reconociéndose pecador, pidiendo perdón, volviendo a la casa, o se quedaba entre los marranos para siempre. Es decir, si él quería vivir en la pocilga, no podía al mismo tiempo estar en casa. Yo quiero dejarlo bien claro, hermano. Yo ya terminé mi tiempo para que usted pregunte. ¿Quiere alguien vivir en la pocilga porque está en la gracia? Se quedará en la pocilga. ¿Quiere alguien dejar la pocilga? Que venga, que se arrepienta, que dé muestras de su arrepentimiento y que vuelva a la casa de la obediencia. Y Dios lo besa. Y después lo cambia. Pero no le va a cambiar antes de besarlo. O sea, no lo va a cambiar antes que no haya un verdadero arrepentimiento. Lo van a dejar allá. Las circunstancias siguieron al pródigo, pero el padre no lo siguió. Él tuvo que volver. O sea que la gracia está a disposición de nosotros. Si queremos. Por eso voy a leer finalmente Romanos 11, 22. Y es decisivo esto, hermano, para entender que la gracia no es vivir como a uno le da la gana, ni pecar porque tenemos ley, la ley del Espíritu, que es más severa, dice Hebreos 10, que la ley del Sinaí. 11:22, dice así, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, los que nacieron en la vid, ¿verdad? A ti tampoco te perdonará. Mira pues, 22, la bondad y la severidad de Dios. Tú puedes escoger entre la bondad o la severidad de Dios. Y dice enseguida, la severidad ciertamente para con los que caen o cayeron, pero la bondad para contigo. Oiga esto, hermano. Tiene abierta su Biblia ahí en este pasaje. La bondad si permaneces.
en esa bondad. Pues de otra manera, si te das de la gracia, tú también serás cortado. ¿Quién tiene cuello? ¿Quién puede pecar impunemente? No, mi hermano. Yo te digo una cosa. Si tú ves a uno que dice que se convirtió y hace del pecado su vida habitual, o nunca se convirtió, o si se convirtió, se metió ya en la severidad de Dios. Y solo Dios sabe si ese ya llegó al límite o no ha llegado al límite. Eso ya es asunto de él y Dios. Pero a ti te pide Dios que de los tales tú te apartes. Mientras, no estoy diciendo que no tiene perdón. Estoy diciendo que no debes estar con él. No depende de ti el perdón para él. Depende de Dios. Ahora, el que Dios le perdone no quiere decir que tú tienes que estar con él. Eso no es problema de Dios y él. Ahora, tú debes apartarte. Tito 3:10 lo dice. Y yo quiero que lo leamos y ahí le dejamos lugar a las preguntas. La verdadera gracia es apartarse del pecado, hermano. La evidencia de la gracia efectiva en el hombre es apartarse del pecado. Tito 3:10 dice así. Yo quiero que lo lea conmigo. Abra su Biblia en Tito 3:10. Yo que no lo hallo todavía y usted ya lo tiene. ¿Qué dice Tito 3:10? Vamos a ver. Porque es demasiado claro para que nos perdamos ahí. 3:10 dice: al hombre que cause divisiones, o sea, hereje, después de una y otra amonestación, comprobada, por supuesto, de las fallas, ¿no?, del pecado, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado, no perdido, condenado por su propio juicio. Bueno, esto te permite, hermano, que puedes tú apartarte del pecador habitual, aunque diga que es cristiano. Y eso no quiere decir que no le perdones. Pero lo perdonará Dios al tal, solo Dios sabe. Pero mientras se averigua, a ti te toca apartarte de los tales. Ahí no van sentimientos, hermano. Si Dios tiene más sentimientos que nosotros, y sin embargo Él condena, y Él ama al pecador, pero como odia el pecado, si el pecador no se aparta del pecado, se va contra el pecado, y se va contra los sentimientos de Dios. Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere ser más misericordiosa que Dios. Hay que perdonarlo, hay que hacer esto. Por eso es que la gente juega con el pecado, con el consentimiento de muchos. Y el que consiente el pecado pena por igual. Romanos 1 y 2 dicen eso, con los que no solo practican el pecado, sino que aplauden a los que lo hacen. De los tales, apártate, aléjate. La gracia es, hermano, aprovechar la bondad de Dios para vivir agradándole. O sea que es libertad para no pecar y no libertad para pecar. Amén y amén. Pregunte. Tenemos unos 35 minutos de pregunta. Ahora yo quiero decirle, hermano, que
si nosotros decimos, como ahora tenemos ley adentro, entonces, pero acuérdense que la ley que está adentro no nos lleva a no pecar, eso lo decidimos nosotros. La ley nos dice en qué estamos pecando, pero no nos dice no peques o peca. Eso lo decides tú. Yo creo que deben ir alrededor de todo esto las preguntas. Vamos a ver, ya está la primera. Hermano, buenos días, Señor le bendiga. Disculpe, usted nos enseñaba que nosotros como gentiles, sobre nosotros no está la ley del Sinaí. ¿Se recuerda en el anterior estudio? Usted lo dijo bien claro. Y hoy usted está mencionando que el Señor Jesucristo en dos partes resumió todo el decálogo. Mi pregunta es, esas dos partes siguen siendo ley sinaítica, porque dice amarás al Señor. Una de las dos partes, de esas dos es ley sinaítica y la otra es como un agregado del Señor Jesús. Mi pregunta es, esos dos mandamientos ya es para toda la humanidad. Es que lo que se suprimió es el detallamiento de los 10 puntos del Sinaí. Se suprimieron los 10 puntos, pero no se suprimió la ley de Dios. O sea, que desde antes de que hubiera Sinaí escribiendo, amarás al Señor con todo tu corazón, ya estaba eso antes. En lo que estaba ahí eran los puntos, no matarás, no adulterarás, los 10. Pero bueno, quiten eso, ya no estén en esos detalles, no hagan esto, no hagan lo otro, ni hagan lo demás allá. No, solo amen al Señor conforme a lo que les va a dar el Espíritu que está dentro, y eso les hará cumplir el resto. Pero quiere decir que el Señor no suprimió sus leyes. Lo que quitó fue los detallamientos del Sinaí. Pero entonces mi pregunta es, si quitó el detalle, quiere decir que como quien dice la esencia se quedó plasmada. Se quedó plasmada. Ok, si es esencia la que se quedó plasmada, ¿no por eso sigue siendo la ley del Sinaí, hermano? No, porque empezó antes. En el Sinaí se escribió en piedra. Ahora, por ejemplo, vemos en la ley del Sinaí decía, no matarás. Bueno, ya en los dos mandamientos de Jesús, ya no dice no matarás. ¿Para qué va a decir no matarás si amas? Entonces, ahí está explicado todo el decálogo. Pero no es que esté pidiendo los detalles del decálogo. No adulterarás. ¿Para qué le va a decir a alguien que ama con todo su corazón al Señor y le teme, y a su prójimo, a su mujer, como a sí mismo? ¿Para qué le va a decir que no adultere? Entonces, quiere decir que el fondo de la ley de Dios siempre ha estado. Lo que se detalló en el Sinaí fue quitado porque eso era para Israel. Detallado esto y el sábado y todo. Ya ve que ahora no hay sábado. Hay descanso en Cristo, que eso simbolizaba el sábado del Sinaí. Pero no está el sábado del Sinaí ahora. Está el concepto. O sea que Cristo vino a explicar la ley. Mire, miremoslo en esta forma. El que guarda mis mandamientos, ¿quién está hablando? El Hijo. ¿Y los mandamientos del Padre? Es que Cristo no vino a contradecir los mandamientos del Padre. Él vino a explicarlos en la forma de la nueva ley del amor. Entonces, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Esos son los del Hijo, ¿no? Pero había otros del Padre, hermano. Por ejemplo, llevarás un cordero al altar. Esos son mandamientos del Padre. Pero usted no lo hace ahora. Usted no lleva un cordero. Porque ahora los mandamientos del Hijo, yo soy el cordero, ya no llevan corderos. ¿Me entiende? Le estoy explicando. Una vez hablaba con uno de los herejes que hablan de guardar los 10 mandamientos, en el sentido detallado. Entonces le dije, mire, entonces usted cree, le digo que, no, me dijo él, mire, me dijo, aquí en la Biblia dice que hay que guardar el sábado, 24 horas. Es Biblia, me dijo. Sí, esas son las órdenes del Padre, le dije en el Sinaí. No, pero es Biblia, me dijo.
¿Por qué no lo hace usted ahora si es usted en la Biblia? Entonces le dije, le acepto su argumento. Ahorita me convierto con usted. Le acepto su argumento. Sigámoslo, le digo. Sigámoslo. La Biblia dice que lleve cordero. ¿Usted lleva corderos ahora? ¿Lleva su corderito a la iglesia ahora? Ah, no, me dijo, porque eso era antes. ¿Y quién dio esas órdenes antes? Le dije. Bueno, Dios. Bueno, si se las dio, hágalo ahora. Él no, mejor vio que qué hora era para irse, porque ya no tenía salida, hermano, porque las órdenes del Hijo explican por qué no se hacen muchas cosas que el Padre ordenó. Porque estaban condensadas, no que las contradijo, como que si el Hijo hubiera venido a decir, mire, ya no le hagan caso a mi Padre, ahora háganme caso a mí. No. Él vino a decir, mire, mi Padre dijo esto y esto y esto y hay que cumplirlo en la ley del amor que yo traigo ahora. Eso es todo. Ahora, si el Hijo se hubiera contrapuesto con el Padre, ¿qué Biblia tendríamos? Tendríamos una Biblia, una parte negativa y otra positiva. Es positiva toda. Esta parte sirvió para una época. La nueva época, que es la que entronca con la eternidad, es la ley del amor, hermano. Por eso la verdadera gracia es acogerse al amor pleno en el Espíritu. Por eso, el que anda en el Espíritu es el único que para el tal no hay tacha de la ley. Pero como nosotros no andamos siempre en el Espíritu, nos tenemos que acoger rápido de la gracia cuando nos alcanza el pecado, pero no cuando perseguimos el pecado. Otra pregunta. ¿Por dónde está el volumen? ¿Tal vez no está prendido? ¿O no tiene batería? No hay aparato eléctrico perfecto, ¿verdad? Y a mí me persiguen los aparatos eléctricos. Gloria a Dios. Ahora, Dios le bendiga, hermano Otto. gracias. Gracias. Solamente quisiera que me aclarara una duda que tengo, hermano, respecto al caso de Judas. Usted nos ha enseñado de que tomamos decisión ahí arriba, de seguir a Cristo o no seguirlo. Y cuando usted decía que él estaba perdido, pero no estaba condenado, No seguir a Cristo o no seguirlo, sino eso lo venimos a decidir aquí. Lo que hicimos allá fue decidir las órdenes del Padre. amén. O sea que él O sea que Judas oyó las órdenes del Padre y y podía vino a ser probado aquí. Venía perdido igual que nosotros. la misma opción que nosotros. La mismísima. Amén. Él no dice que venía condenado. Lo que viene condenado a esta tierra es la cizaña. Pero las cizañas no son humanos. No son humanos. La cizaña no se convierte ni se le predica. Nunca nos ha mandado el Señor a predicar a la cizaña. Es a los humanos. A toda criatura humana. Entonces digamos, Judas no era cizaña, porque vino a ser probado en su alma frente a Cristo. O sea, entendamos bien, allá rechazamos o aceptamos o tomamos lo que el Padre nos dijo. Por eso dice, el que oyó del Padre y aprendió, ese es el que se acerca a Cristo y aquí hace su aporte para el alma. O sea que lo que se está probando aquí es el alma. Por eso ustedes no ven que el espíritu se vaya a hacer destruida cuando el alma peca. Se va a destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Temed al que puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma, que está siendo probada aquí, en el infierno. Y el espíritu se fue a los ámbitos del Padre para ser tratado de otra manera, diferente a la destrucción. Por eso usted ve espíritus inmundos de seres que existieron con cuerpo antes, que ahí están vagando. Ellos no están destruidos.
Si ellos tuvieran cuerpo, vamos a imaginar un poquito, solo permítanme imaginar un poquito. Si tuvieran cuerpo, no sé si humano o cómo, si tuvieran cuerpo, el cuerpo se ha de haber destruido. ¿Cuánto tiempo, qué edad tendrán los espíritus inmundos y los demonios, hermano? Ahora, ahí están buscando dónde, mire qué cosa terrible, hermano. Buscando cuerpos los espíritus para seguir pecando. ¿En qué esfera estarán? ¿Y cuánto tiempo tienen? ¿Usted puede medir la edad de un espíritu inmundo? ¿O de un demonio? Si vienen desde los tiempos de Luzbel, hermano. Y más atrás está la maldad y la iniquidad. Es que eso es una cosa espantosa, hermanos. Esto no tiene una explicación fácil. Entonces vamos a ver. ¿Por qué es que cuando uno muere, si es que muere impenitente, es decir, inconverso, el espíritu se va con Dios, pero no a arroparse en Dios, se va con Dios para que Dios trate con él. Su alma se va al Seol y su cuerpo se va al cementerio. ¿Ok? Ahora agarre un cristiano hoy. Muere el cristiano, su espíritu se va con Jesús. Fíjese bien, su alma se va al Seol y su cuerpo al cementerio. Pero cuando lo resuciten, se unen los tres. Ahora, ¿qué pasa con los que solo van a levantarse para ser condenados en el juicio final? ¿Se unirá el espíritu? ¿No serán esos los espíritus que andan vagando? ¿Por qué no se lee en ninguna parte de la Biblia muerte de espíritus humanos? ¿Por qué no se ve? Es cierto, dice que en el Seol, vamos a ver, cuando Cristo bajó, vio espíritus encarcelados. Pero al leer en el contexto, usted ve que esos espíritus no eran humanos. De los que fueron rebeldes antes del diluvio. Pero ahí hubo seres extraterrestres, hermano, los Néfilim. ¿No serán esos los que están espíritus aprisionados para ser juzgados en el día final? Era del aire está cundida, pero miren, más que humanos, más que el número de humanos, de espíritus que tuvieron cuerpo. Esto es tremendo porque ¿irán a terminar esos espíritus? ¿Qué irán a hacer con ellos al final? No dice. Sí dice del alma y del cuerpo, pero no dice de los espíritus. Vamos a ver alguna otra pregunta menos profunda. Bueno, pero esto que tiene que ver con la gracia. Bueno. Hay unas preguntas aquí, doctor, escritas. Perdona, Guillermo. Sí. Guillermo, la gracia no tiene nada que ver con los espíritus inmundos, ni con los demonios, ni con la cizaña. Ellos ya fueron condenados. Pero mire la condena de los espíritus inmundos, para tomar de varios. Los ángeles caídos también. La condena de esos están existentes, y están padeciendo, y están sufriendo, sin cuerpo. Muy bien. Solo quería hacer un pequeño paréntesis, doctor, disculpe. Es que, como los hermanos pastores creen que algunos que vienen de los departamentos no van a tener hospedajes, por favor, no hagan contactos ustedes con algún otro hermano para que los hospede, porque si no nos van a dejar a nosotros las habitaciones que ya hemos reservado. No se preocupe, con mucho gusto, nosotros, los hermanos que vienen de los departamentos, los vamos a estar atendiendo, los vamos a estar hospedando. Si tuviéramos necesidad de recurrir a otra ayuda, pues entonces no lo haremos nosotros, pero usted no haga contacto para ver si lo hospeda algún hermano, porque si no, nos quedamos nosotros con esas habitaciones. Amén. Dice la pregunta, ¿qué hacer con las ovejas a quienes se les ha instruido y ayudado, pero que pecan voluntariamente y se quejan
que ya no se les ayuda igual? Bueno, en primer lugar, miremos cuando una persona ya que ha conocido la verdad de Cristo, peca y peca y peca y peca. Primero, miremos si fue sorprendido en el pecado o confesó su pecado. Es muy diferente. Una persona, nadie sabe que está pecando, y la confiesa. Eso es muy diferente, es un trato diferente. Porque se hubiera podido quedar callado, pero algo le quebrantó y confesó su pecado y se descubrió el pecado. Ese yo diría que alcanza misericordia. Amén. Ahora, perdona. Sí. Y entonces, pero en cambio, hay personas que si no se les hubiera sorprendido en el pecado, seguirían pecando. Hay quienes que si a estas alturas el Señor no hubiera mostrado el pecado, estarían pecando igual. Eso es diferente. Ahora, hay otros más que habiéndoles sorprendido en el pecado, una y otra vez, y una tercera, y han hecho como que se arrepienten, y siguen cometiendo el mismo pecado, y agregando más, y haciendo que otros pequen. Ese no se le puede tratar igual. De ninguna manera, hermano. La Biblia da los detalles claros. Cuando hay rumores de pecado, investígalos. Si los compruebas y la persona confesó, ya no se necesita más testigos. Está quebrando todo el asunto. Ahora, si aparte de eso hizo ya una y otra y lo sigue haciendo a pesar de que hizo toda la comedia del arrepentimiento y de todo el cuento, y lo volvió a hacer y lo sigue haciendo y se comprueba, se acabó. Por lo menos ya nosotros no estamos facultados para darle vía a eso, so pena de que estamos encubriendo el pecado. Ahora, si encubrimos el pecado, llevamos la misma pena. Le voy a contar el caso porque yo tengo en cartera casos vividos. A una persona hace tiempo se rumoraba que había caído en pecado de adulterio. No estaba muy claro. Era un ministro. Dejémoslo. Volvió al tiempo, otra vez un rumor, y había una persona que decía que había sucedido. Segundo, fíjese, entonces ya la carga es fuerte para el ministro que está juzgando el caso. Yo me vine para acá, eso hace como 3 años o 4. Y cuando me vine aquí, el Señor no me dejaba dormir esa noche. Me dijo, si tú, habiendo ido ya la segunda vez con una testigo, no actúas, vas a cargar juntamente con él el pecado. ¿Qué me quedaba a mí? Cortarlo. Y había evidencia, y habían dos casos, etc. Pasó el tiempo y yo me quedé cargado, porque esos son los problemas de uno, que uno llora sus causas con la almohada. Entonces me quedé cargado. Al año volví a ir a ese lugar. Y el que me estaba esperando después del aeropuerto era esa persona que había cortado hacía un tiempo. A confesarme que había sido cierto todo. Ay, me descargué. Pero fíjese, yo le dije, entonces ahora usted, si está arrepentido de esto, tiene que ir con los pastores, a los cuales escandalizó usted negándose y me dejó a mí mal parado. Tuvo que ir y ante los pastores confesó que yo había tenido razón y que yo lo había. Ahora, note usted esto. Cuando una persona insiste en pecar y ve uno que no se arrepiente, no ha habido arrepentimiento, no ha habido pedida de perdón ni nada de eso, ¿qué puede usted hacer, hermano? Separarlo. No es lo mismo haber pecado que al darse a pecar, abandonarse a pecar y todavía negar
el pecado que está cometiendo, que sabe que lo está cometiendo, pero se niega ante la gente porque quiere quedar con imagen ante la gente. Eso es imperdonable desde el punto de vista humano. Dice, ¿podría explicar 1 Corintios 10:21? ¿Y cuál es la diferencia entre la ley de Dios y la ley de Cristo? Bueno, eso es lo que hemos estado explicando. ¿Qué dice el pasaje ese? 1 Corintios, a ver, hermano. Dice el pasaje, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Sí, más bien la traducción debiera ser, a veces hay traducciones que no nos dicen claro, debiera ser, no debierais tomar de la copa de Dios y de la de los demonios. Porque sí es posible. Usted sabe que hay posibilidad de estar haciendo un pecado que no es la voluntad de Dios, de una persona que es de Dios. Entonces quiere decir que ahí está contaminándose con el pecado y al mismo tiempo toma de la mesa de Dios. Lo que se debía traducir ahí es, no debiera ser, no que no es posible, es posible, es posible. Es posible que tú estés en un pecado flagrante y todavía no has perdido tu salvación. Eso es estar en la mesa de Satanás, de los demonios, y en la mesa del Señor. Vas a tomar la Santa Cena, vas a hacer... Eso es posible, eso lo ves todas las veces. O sea que lo que pasa es que no debiera ser. Como también el creyente no debiera pecar, pero peca. No debiera. Por eso me gusta más la traducción que dice, no el que practica el pecado, no el que peca. No es de Dios, dice una porción. Quiere decir que entonces ninguno de nosotros sería de Dios. El que peca no es de Dios, dice. Bueno, esa traducción. Levante la mano el que no peca. Entonces no es de Dios. Entonces la interpretación es el que no practica el pecado. El que practica el pecado no es de Dios. No está ya en Dios. El que lo practica, como que nada, ¿me entiende? Pero no el que no peca. O perdón, no el que peca. Porque el pecado puede alcanzar a cualquiera, hermano. Y a mí me lo han dicho, pero si el pecado, cualquiera peca. Sí, ¿cómo no? Levante la mano el que se considere que nunca, ya tiene 4 meses de no pecar. ¿Verdad que no hay? ¿Verdad que no hay? Pero usted está huyendo del pecado. ¿Anda huyendo del pecado? Eso es diferente. Entonces, la interpretación esa es que no podemos nosotros decir que estamos en Dios y al mismo tiempo viviendo como diablos. Ese es el punto. Muy bien. Dice, ¿será que la gracia de Dios permite tener usureros como ancianos en la iglesia? ¿Tener qué? Usureros como ancianos en la iglesia. Ah, caramba. Tampoco rencorosos. Tampoco envidiosos. ¿Quién va a medir cada cosa de esas? Ahí es donde el Espíritu es el que va a poner la medida dentro de nosotros. Porque si nos vamos a buscar químicamente puros, ¿dónde los hallamos? Hermano Otto, disculpe, tal vez en la pregunta anterior de 1 Corintios 10:21, me imagino, no sé, si la persona tal vez se refería a solicitar una explicación respecto a la mesa de los demonios y la comida sacrificada a los ídolos. Porque eso era lo que dice antes, digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y después viene lo del... Sí, pero por ejemplo, digamos una persona que tiene un ídolo, un cristiano, que tiene un ídolo, está participando de los demonios. Va, pero usted está pensando en una imagen, ¿verdad? ¿Verdad que está pensando en San Antonio o ¿sabe de quién? Bueno, ok, muy bien.
Pero usted y yo podemos tener ídolos que no son imágenes. Estamos participando en esa idolatría. Del dinero, de esto, de lo otro, de la lujuria, de la carne. Ídolos. O personajes que son ídolos para nosotros. Estamos participando de los demonios, porque es un culto a los demonios cuando se tienen ídolos. Pero eso no le está diciendo a usted que por haber hecho eso, usted ya está perdido. Puede venir y arreglarse. Lo que está diciendo es que no podemos nosotros conscientemente estar participando de un culto y del otro al mismo tiempo y quedar impunes. Muy bien, vamos a estar leyendo 3 y vamos a dar participación también con el micrófono, mis hermanos. Esta es la última que vamos a leer y luego ya estamos listos con el micrófono inalámbrico. Dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. ¿A qué se refiere con la ley de Cristo? Ayudar al que necesita ayuda hasta donde él quiere ser ayudado. Cuando ya repudia a Cristo, ¿qué puedes tú hacer? De ahí para allá, lo dejas tú en las manos del Señor, que Él se arregle. Ustedes saben que hay pecados por los cuales dice el Señor, no ruegues. Eso es asunto mío, dice el Señor. Yo estoy ya entendiéndome con Él. Apártate, tú ya no intercedas, ya no hagas eso. Déjalo. Eso es conmigo. Pecados por los cuales te digo que no ruegues, porque hay pecados de muerte. Voy a poner un ejemplo. Cuando estaba Elí con sus hijos, dice que el padre los amonestaba, aunque muy fríamente, pero los amonestaba. Entonces dice, pero Dios hizo que ellos no atendieran a su padre porque los quería matar. Dios. ¿Oyó eso? Entonces, ¿ahí qué intercesión cabía? ¿Qué petición cabía? Ya Dios quería acabar con ellos. No se metan, háganse a un lado. Y entonces hizo que ni lo que el Padre les decía les llegara. Porque Dios ya se había dispuesto a matarlos. Porque se habían hecho hijos de Belial. Entonces quiere decir que hay cosas en las que uno no se debe meter, hermano. Hasta donde uno puede meterse, Dios lo insta. Ayúdalo, rescátalo, arrebátalo del fuego. Dile esto. Pero ya cuando se llegó a un límite, bueno. Ahí ya no cabe uno. Ahí Dios se encarga. Y ojalá haya esperanza todavía para los tales. ¿A dónde van las preguntas? Buenos días, hermano apóstol, el Señor me lo bendiga. Y yo tengo una inquietud sobre lo de la gracia. Estoy manifestada que la sangre de Cristo es suficiente, yo estoy de acuerdo con eso. Y sabemos que todos venimos perdidos de esta tierra y aquí realmente nos acogemos esa sangre, esa gracia. Solamente la cizaña, que no es humano, no se puede coger a ella, está perdida, no está condenada. En cuanto al pasaje que el Señor habla a sus apóstoles, le decía de que a ustedes les hablo de esta forma porque no sea que ellos se entiendan y se saben realmente a quién se refería. O sea, había una posibilidad de esas personas que se dirigían que no estaba, la palabra no es para todos, que se refería claramente ahí a un grupo de personas, a un grupo de la humanidad en la cual podían entender y salvarse. Lo que me da a entender o me hizo pensar de que no es para todos. Entonces tenía una posibilidad esas personas o ese grupo humanos de salvarse. ¿A quién se refería realmente ahí? A los necios, a los que insisten en rechazar y rechazar. Hay un momento en que el Señor dice, bueno, entonces me oculto. ¿No quieres? Y a Dios no insta más allá del límite en donde Él dando la oportunidad dice, bueno, ya, los que me tentaron 10 veces, 10 no quiere decir número 10 de aritmético, los que ya les di toda la oportunidad, bueno, ya no más, se mueren en el desierto, ya se los condena. Hay gente ya aquí en la tierra, hermano, que ya murió 2 veces, lo dice Judas, en el libro de Judas, dice 2 veces muertos y desarraigados, ya no tienen esperanza, ya Dios los condenó aquí en vida, todavía están caminando, pero están condenados, porque ya llenaron la medida de su necedad.
Pero eso solo Dios lo sabe. Uno tiene que predicarle a todos, ¿verdad? No sabe uno quiénes están en esas condiciones y quiénes no. Pero hay quienes ya están, no lo quieren leer en Judas. Dice, 2 veces muertos que ya no tienen espíritu. No, son gente que cayó de la gracia, pero ya se murió espiritualmente, ya no pueden volver. Pero ya murieron en vida. ¿Lo quieren leerlo ahí? Dice. Muertos 2 veces. Pero hay algo donde dice no tienen espíritu. No tienen el espíritu. En el último tiempo, dice, surgirán unos burladores que vivirán de acuerdo con sus pasiones personales impías. Son humanos que están necios. Estos son los que mueren, los que meten cizaña, hombres, animales que no tienen espíritu. En unas versiones dice que no tienen al Espíritu Santo, pero en otras versiones dice que ya les fue quitado el espíritu, como a Saúl, que le quitó el espíritu de Dios, de Saúl. Entonces entró un espíritu malo. Y así que hay gente que camina ya solo por el alma. Ya le quitaron el espíritu, eso ya no tiene regreso. Pero eso ya es otro boleto. Hermano Otto, Dios le bendiga. Me voy a poner de pie, que me pidieron que me pusiera de pie, hermano. Hermano Otto, yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted está explicando, pero perdóneme si tal vez no me voy a poder dar a entender con la duda que tengo. Con respecto al participar del cuerpo de Cristo como miembros de la iglesia, tienen que haber todas esas condiciones que usted nos ha estado planteando. Pero con respecto a lo que es la salvación propiamente, que yo puedo entender de que hay personas que no están incluidas en un conglomerado cristiano, pero pueden ser salvas, ¿qué tan necesario diríamos que es el permanecer sin pecar para ser salvo? Por esta razón, hermano Otto, si el no pecar nos mantiene en salvación, ¿no sería que nosotros estamos participando en nuestra salvación? No, hay que diferenciar el Cristo Salvador, que es pura gracia absoluta, del Cristo Señor, que eso es obediencia. Entonces, lo que clasifica la obediencia es para tener no solo la salvación, porque la salvación se tiene por gracia, sino para obtener los rangos que va a tener una eternidad. Entonces, le pide a uno que se santifique aquí, porque los que se santifiquen y sean fieles aquí, que hagan ese esfuerzo, diríamos, esos van a ser arrebatados como cuerpo de Cristo. En cambio, los otros van a ser salvos, porque eso es gracia, pero van a ser salvos pasando por una prueba terrible en los días finales, en que van a ser escapados como por fuego, pero no en la gracia plena de los rangos eternos. Yo estoy de acuerdo en que si la salvación sumáramos las obras, entonces sería por obra de la salvación. Lo que estamos hablando son de los rangos, las posiciones. Pero una persona puede renunciar a la gracia al final. Puede volverse apóstata irreversible. Yo lo considero que eso es aquello que dice, al mal siervo que no hizo, ahí pone toda la serie de cosas. Uno dice será avergonzado, todavía se queda adentro. Será azotado poco, será azotado mucho. ¿Y quién es el que lo echan a las tinieblas de afuera? A ese échenlo a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que sí puede haber una renuncia voluntaria a la salvación, pero la salvación no la ganamos por lo que hacemos, sino por la sangre de Cristo que aplicamos, y eso es pura gracia. O sea que ratifico pues lo que tú estás diciendo, que en realidad no es hablando de que estamos hablando de salvación por obras, sino
que la santidad que pide el Señor es para colocarnos en el cuerpo de Cristo, impoluto, que quedó, como dijéramos, el cuerpo de Cristo no se puede corromper. Eso va aplicado no solo al cuerpo físico del Señor, que no se corrompió, sino al cuerpo, la iglesia. No se puede corromper. Si se corrompe, ya dejó de ser cuerpo. Para ser posiblemente salvo o a saber, pero ya en otro plano. Porque la salvación no depende de las obras. Doctor, hemos terminado con el tiempo. Perdone, hay preguntas, pero el tiempo apremia.